Bienvenido a mi sexto episodio de mi podcast, Desentrañando los secretos de la mente millonaria. En este espacio, donde destapamos todos los trucos, estrategias y conceptos del famoso libro de T. Harv Eker. Aquí no habrá formalidades, solo vamos a hablar de cómo convertir nuestras ideas en acción mientras nos acercamos a esta mentalidad millonaria, de una manera fresca y sin complejos. Soy Ruby Acosta y estás en Laberinto Mental. Bien, en el podcast anterior en el episodio anterior hemos hablado de que no estamos definitivamente solos en el mundo, sino de que necesitamos de los demás para cumplir nuestro propósito, para seguir aquellas metas que tenemos. Y es que, como ya sabes, y lo he dicho muchas veces en otros de mis videos, somos seres biopsicosociales, lo que nos hace establecernos en una comunidad sí o sí. Entonces, hoy te doy la bienvenida a este sexto episodio. Tenemos un archivo más que dice: los ricos son excelentes receptores, los pobres son malos receptores. Y aquí te invito a que te cuestiones, ¿qué es esto de receptor? ¿Qué es recibir? Bueno, pues recibir básicamente es aceptar algo que mereces. Pero imagina, si tú eres una de las personas de estas de que no les gusta recibir algo de los demás, pero que les gusta dar más de lo que reciben. Bueno, pues digamos que podría ser en algunos aspectos culturales muy amable, muy noble, muy guau, gentil, ¿no? Pero en realidad no. A la otra persona podría vérsele como generosa, pero de verdad, siento que si no aceptamos algo que nos están dando, es porque no nos sentimos merecedores de ello, o porque nos han inculcado que qué vergüenza, ¿no? Ser tú siempre el que recibas, y está bien. Siempre hay que dar y recibir de una manera prolija. Claro que también se escuchan esos casos en donde te dicen, oye, qué bonita estás hoy, ¿no? O qué guapo estás hoy. Y tú, en lugar de decir simplemente gracias, dices, no, gracias, tú también te ves muy bien. Pero bueno, ¿realmente tú lo dices con esa genuidad? O sea, está bien, pero ¿por qué no decirlo cuando realmente lo sientes? Cuando realmente tú piensas que la persona se ve bien. Porque lo sé, no muchas veces va a haber esa parte genuina de otra persona. Y simplemente quedaríamos raros, ¿no? Diciendo algo nada más por decirlo. Entonces, cuando alguien te dé algo como un elogio, tú puedes simplemente responder gracias. Porque bueno, estás siendo merecedor de ese elogio, al final de cuentas. Eso es ser un buen receptor. Entender que mereces. Que mereces porque, bueno, has venido al mundo a merecer, ¿no? No a ser carente, no a sentir culpa, no a sentir un condicionamiento por algo cuando te dan un elogio o cuando simplemente te ofrecen algo. Pensémoslo en el aspecto de la riqueza, ¿no? Ahora, vamos a este principio que habíamos visto antes ya en el podcast, que era similar a este, pues, que es que si tú tienes un gran problema, ya sabes, si tu problema es demasiado grande, es porque eres pequeño, estás reaccionando de una forma muy pequeña con tus posibilidades. Y es que realmente sí, porque imagínate que mientras más grande ves el problema, más ves las dificultades en lugar de una solución. Entonces, volvamos a esta frase de que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí afuera? ¿Qué es lo que estás sacando? ¿Qué es lo que reflejas? ¿Qué es lo que hace sentir a los demás? Porque mira, todos somos energía, lo hemos dicho antes. Y si tu mundo exterior está lleno de deudas, lleno de incapacidades, lleno de conflictos, cada vez se genera un cúmulo más grande de conflictos, está en este punto en el que tu mundo interior pues es el reflejo, ¿no? Por esto, cuando te sientas con un gran problema y cuando tengas que tomar decisiones, por favor, quiero que te encamines hacia tomar una buena decisión de verdad. Y esto lo tengo yo en una plantilla de cómo tomar buenas decisiones, o al menos cómo encaminarte hacia estos pasos. Te la voy a dejar
totalmente gratis en la descripción de este episodio. Pero, de momento, te voy a dar un consejo. Cuando te sientas con un problema inmenso, di que eres pequeño cuantas veces puedas, y mejor aún si lo repites frente a tu propio reflejo en un espejo o hasta en un lago. Esto es lo que te va a dirigir a pensar mejor. Es que ponte a pensar en esto. Lo he dicho algunas veces también, que si vas tú, te pones frente a un espejo y dices toda la basura que traes dentro, todo el cúmulo, todo lo que te has guardado, todo el malestar, la negativa, todo, te lo dices una y otra vez, pero te lo sigues diciendo una y otra vez. En algún momento vas a llegar a pensar, oye, ¿por qué estoy diciendo esto? No soy para nada así, ¿qué me pasa? Y sí, tal vez va a llegar un poco de ego hacia ti, pero vas a reconocer que simplemente era un pensamiento, algo que vino, un estado del ser. Simplemente hay que dejarlo fluir. Ya después te vas a sentir renovado porque has sacado toda la basura. Es curioso, pero por ahí no vivimos con que en lugar de sacar lo que sentimos, hay que guardarlo para ser fuertes, pero en realidad es una total mentira, es un total mito, porque cuando te quedas con algo adentro, cuando te quedas con resentimiento, con algo, sinceramente no puedes ni dormir en paz, porque sigues teniendo la emoción ahí. Entonces, bueno, ya sabes que tu riqueza va a crecer hasta donde crezcas tú, hasta donde estás creciendo. ¿Estás creciendo de verdad? ¿Has ido a leer? ¿Has ido a tomar cursos? ¿Has ido y experimentado de tu propia mano? Y fíjate, te voy a contar un ejemplo que yo tengo. He leído varios libros de estos de finanzas, tanto así como más manuales y tal, o sea, como más, pues podría decirse más de cursos, ¿no? Más científicos. Entonces, la verdad es que hubo un libro que marcó la diferencia en mis ventas, ¿no? Y me parece muy curioso porque sinceramente yo antes no tenía en cuenta que tenía que promocionarme, que tenía que cambiar mi mentalidad, que sinceramente todo está generado también por la psicología del dinero. Y de un momento a otro, sinceramente, pues estuve pasando por un problema. Pero en lugar de pensar el problema, ya sabes, pensé más en las situaciones. Y desde ahí ese problema pues ya no se vio como muy reflejado en mí, sino que ahora era lo contrario, no me preocupaba de nada. Entonces, desde ese momento, de verdad, me centré tanto en la situación que terminé resolviendo ese problema. Y lo mejor de todo es que comencé a experimentar que era realmente hacer una venta. ¿Por qué te digo esto? Porque las palabras a la hora de generar una venta y la cordialidad y todo esto es muy importante, aunque estés escribiendo desde un móvil, ¿no? al posible cliente. ¿Por qué? Porque bueno, imagina que vendí una prenda, ¿no? Y de esa prenda recibí más o menos 10 clientes. Pero unos me decían que sí, otros me decían que no podían, otros tal. Muchas excusas, ¿no? Por parte de... Y me di cuenta de que hay muchos tipos de compradores, más bien de clientes. Y sinceramente, al final de cuentas, pues terminé vendiéndoselo obviamente a una persona. Y esa persona casualmente fue la última persona que me ha mandado mensajes sobre ello. Y pues terminé concretando la venta de una manera realmente buena y efectiva. Entonces, por eso tal vez dicen que la experiencia es la mejor cosa que podemos hacer para poder ser mejores, ¿no? Para poder saber hacer las cosas. Y aquí es donde comienza también lo del merecer. Por decir, cuando estos clientes me han dado ese dinero, ¿no? Pues quizá yo no tenía tantas ganas de ofrecer esa prenda. Pero en realidad sí la tenía, ya que pues yo ya no la ocupaba para nada. Entonces decidí vender esa prenda. Pero imagínate que yo me hubiera ido por el otro lado. O sea, que yo me hubiera visto como mala receptora de ese dinero que recibí por esa prenda. ¿Qué hubiera pasado? Y bueno, pues quizá hubiera sido un condicionamiento del pasado, en el que tal vez mi madre, o tal vez mi padre, o tal vez una persona llegada, ¿no? Me hubiera hecho creer que recibir algo, por realmente algo más valioso,
pues era una tontería, ¿no? O que estaba siendo castigado, o que era un tonto por así decirlo, despilfarrar esa prenda. Entonces ahí sí hubiera sido un mal merecedor, no, y hubiera dicho, no, es que esto no lo merezco, es que ¿por qué me deshice de la prenda? ¿Por qué hice esto? Y pues realmente llega a pasar mucho este condicionamiento cuando asocias tal vez esa prenda, eso que estás vendiendo, eso que estás ofreciendo, si es algo usado, ¿no? Pongamos este ejemplo de lo usado. Tal vez por alguna asociación emocional que tú tienes con ese objeto. Y nos llega a pasar realmente, o sea, alguien muy importante nos ha brindado ese objeto, nos lo ha regalado, lo que sea, y le tenemos realmente un aprecio. Tanto aprecio que llegamos a sentir que sería injusto vender algo que alguien más nos ha regalado. Pero bueno, tengamos en cuenta de que todas las personas van pasando por nuestra vida. Y como tal, pues no nos vamos a terminar quedando con nada al final. Entonces, ¿a dónde irían todos esos recuerdos de otras personas que tenemos en un objeto? Bueno, podríamos utilizarlas para alguien más. Y sé que también la energía guarda mucho aquí, pero es bueno entender que eres merecedor de lo que ofreces. Y obviamente de lo que estás recibiendo, ¿no? Entonces suponemos que la mente condicionada es una carpeta de archivos llena de desastres. Pero, ¿qué te diré aquí? Si no te digo la verdad, bueno, pues simplemente quedaría como algo tapado, ¿no? Como algo por encima. Pero realmente todos estamos condicionados. Todos seguimos teniendo, o seguimos guardando este archivo de desastre. Por una u otra razón, tenemos algún condicionamiento. Ahora te haré una pregunta. ¿Te crees valioso? ¿Crees en el valor de lo que ofreces? Del producto que estás dando, tal vez de una venta que estás consolidando, tal vez de algo que estás empeñando. ¿Crees en el valor de eso? ¿Sí o no? Ok, si has dicho que sí, tal vez te estés viendo valioso a ti mismo porque confías en el valor. Pero si has dicho que no, bueno, aquí te digo que si sientes que ese producto es valioso o no, también influye. Aunque tampoco importa mucho si te sientes tú valioso o no. Hay muchos adinerados que ponen la valía como motivación para su fortuna. O sea, imagínate intercambiar la valía. Y es que por ahí dicen que cuando tomas una decisión, tal vez cuando estás tomando la decisión de ser rico, tienes que cambiar algo, tienes que intercambiar algo. ¿Y qué intercambias cuando vas a ser rico? Lo hemos visto en el podcast anterior. Vas a sacrificar tu tiempo, tu dinero. ¿Qué más? Tal vez las reuniones con familiares, etc. Entonces, aquí los adinerados, en este ejemplo, ponen la valía, o sea, su valor, ¿no? Están poniendo un valor para motivarse hacia tener fortuna. Tú eres el único que le das el significado. No sé si te acuerdes, también lo hemos visto en el podcast anterior. Pero el significado es muy importante. Porque si tú no le dieras significado a algo, si tú no lo apuntaras como algo muy elevado, ¿no? Pues sinceramente, esto no sería tan extremo para ti, porque de inicio ni le estarías prestando mucha atención. Todo depende de la interpretación, el significado que tú le estés poniendo a algo. Si tienes un problema monetario, ¿en qué es lo que vas a pensar entonces? En darle demasiado significado, tanto así que no puedas dormir por las noches, que te estés cuestionando todo el día qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer. Y simplemente eso se convierte en una pérdida de tiempo, transformada en un error totalmente horrible. O todo lo contrario, te vas a enfocar en la solución y en qué es lo que deberías de hacer para solucionar ese problema, estando tranquilo. Bueno, te dejo con este pensamiento y vamos a un breve momento de descanso. Y bien, volvemos a este sexto episodio. Bueno,
Espero que hayas reflexionado un poco sobre lo último que te dije. Ahora vayamos a un ejemplo más claro. Imagínate que la mente rica, y también obviamente la gente rica, trabaja mucho. Y sí, bueno, trabaja para generar pasivos y para tener en sus manos los activos listos. Entonces, estas personas creen que es apropiado ser recompensado por lo que hacen. Y no te hablo aquí de que sean recompensados por las horas que trabajan, ¿ok? Porque eso realmente no es bueno. ¿Por qué? En un empleo pasa mucho que te pagan no realmente por la calidad de lo que haces, sino por el tiempo en el que trabajas, ¿ok? Entonces, ser recompensado de esta manera, solamente por las horas, te quita esa valía. No crees que puedas ser recompensado por esto porque bueno, solo estás perdiendo horas. Pero, en cambio, estas personas de mentalidad rica consideran que si eres recompensado es por algo que lleva proceso y que al final termina con buenos resultados. Por un resultado, no por trabajar en horas. Mientras que la mentalidad pobre, pues termina creyendo que no es apropiado ser recompensado por todo su trabajo. Cosa que es extremadamente normal, lo vemos un montón de veces. Hay muchas personas que llegan del trabajo y dicen, no, es que yo no me merezco esto. O sea, y aparte mira, trabajo mucho tiempo y no soy bien recompensado. Pero bueno, ¿tú crees que los demás ven tu valía si tú mismo no la ves? Pues yo me imagino que no. Y si me estás escuchando y eres joven, por favor, sé que por ahí has de tener algún medio para adquirir dinero, para tener tu dinero. Pues manos a la obra. Si te ayudas primero a ti, entendiendo quién eres, pensando más en ti, ¿no? De inicio. Y obviamente ya después vas mostrando una capacidad más, por así decirlo, más profesional, más madura de lo que quieres ser en tu profesión, en lo que sea. Después puedes ayudar a los demás. El dinero no te hará ser quien tú quieres ser tal vez, o quien has visto en el periódico, quien has visto en las revistas. Bueno, ya eres. O sea, tú ya tienes tu carácter. No porque venga mucho dinero, no porque seas muy anfitrión de algo, no porque seas muy atento a la caridad. Va a cambiar tu estado del ser, tu carácter, tu personalidad. Tal vez se potencien los rasgos, y es a lo que vamos. Quizá en la tele, en alguna revista, en algún periódico, has leído en alguna ocasión que algún famoso pues ha ganado algún premio o ha tenido una recompensa gigante o tal, y sientes envidia, como en el ejemplo que te mostré anteriormente. Y de verdad, pues esto es actuar por ego, por vanidad, por tener envidia hacia lo que esta persona tiene. Y ya hemos dicho que es mejor que tú sientas que esta persona lo merece y que tú también mereces tener algo así. Entonces, el dinero solo potencia los rasgos de tu carácter. Imagínate que vas por la calle, vas tranquilamente hasta que observas el piso y observas algún centavo. Imagínate que no es de mucho valor, pero te lo topas. Tal vez esta mente tuya que pensaba siempre, no lo debería tomar, o sea, qué nervios, no, qué vergüenza que me vea la gente tomar un centavo del piso. Entonces, esto es lo que te hace, pues sinceramente, no creerte merecedor de que mereces más dinero. Pero ahora imagínate que tienes todo el dinero del mundo, o que ya tienes más estancia económica, más libertad también, y ves un centavo en el piso. ¿Sabes qué es lo que deberías de hacer? Bueno, pues ve por ese centavo ya mismo, ve. Sé que es de bajo valor, que no tiene tanto valor ese centavo, pero para ti va a ser un valor increíble. ¿Por qué? Porque vas a ver este centavo como agradecimiento, porque lo tienes, porque gracias por lo que he recibido, universo, ¿ok? En lo que tú creas, simplemente agradece por ese centavo que has recibido, porque ese centavo, déjame decirte, que era para ti. Recuerdo que en una ocasión estuve realizando afirmaciones sobre la abundancia, ¿no? Y tal, un día antes de que me fuera a comprar mandado para sustanciar pues mi hogar. Entonces,
En ese momento yo iba caminando hacia el banco, justamente iba caminando hacia el banco a depositar un dinero. Entonces, digamos que me iba a quedar menos dinero para sustanciarme, para tener más mandado, ¿ok? Entonces, de repente observé al piso y vi un billete de alto valor. ¿Qué pasó? Que yo pensé que se me había caído a mí, porque te digo que yo también traía billetes para depositar. Cuando vi que no se me había caído, sino que ahí estaba, me quedé muy sorprendida y simplemente volteé para todos lados para ver si no era de alguien de los que estaba por ahí. Sinceramente me sorprendió, porque era un lugar público y entonces habían como unas 5 personas alrededor y nadie había tomado el billete. ¿Qué quería decir? Que yo lo merecía. Entonces fui por él, lo tomé y un señor que estaba enfrente de mí me miró y me dijo: qué suerte tuvo, y yo así de gracias. Entonces lo guardé y sinceramente me quedé muy feliz y agradecí mucho por ese billete, ya que pude comprarme más mandado y supe que era merecedora de él. Entonces ya sabes, cuando tengas un billete, cuando te encuentres algún centavo, por más de bajo valor que sea, agradece. Y volvemos a hablar de la rutina, de esta tediosa rutina, de que obviamente vamos siguiendo hábitos alrededor de los días y llegamos a generalizar tantos los hábitos que terminamos pensando: siempre es lo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre hago lo mismo, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Lo que deberías de decir realmente, en lugar de esto, es simplemente: está bien. Esto es bueno ya que estoy siendo constante de mis hábitos. Claro, una vez que hablamos del episodio anterior, te he dicho que establezcas nuevos hábitos y que sean realmente buenos para mantener un equilibrio y pues armonía en lo que quieres lograr. Ya que imagínate, ser constante y ser disciplinado en algo que no te hará bien, como por decir, todas las tardes ir a tomarte un refresco. Pues obviamente eso es ser constante y disciplinadísimo, pero eso no te hará nada bien. Entonces te estoy hablando de estos hábitos que, por decir, no sé, tal vez siendo coach de algo, por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más al aire. Imagínate ser coach de algo, de cualquier cosa, de algún tema en el que tú seas profesional y que te guste a ti. Y pues todas las tardes siendo constante y disciplinado en lo que te estás esforzando, en tu dedicación para aprender más sobre esto. Y así pues tal vez puedas tener a más personas. Bien, ahora pasemos a la última parte de este podcast. Bueno, sinceramente siento que todos hemos escuchado esto de: ve a la escuela, ten buenas notas, sé puntual, trabaja. Pero este es solo un concepto de cuentos de hadas, porque sinceramente no es el sistema educativo el que está mal, porque el sistema viene desde afuera. El sistema no tiene que ver con lo que hay tanto adentro de la escuela, como los profesores, todo este rango directivo y demás. Claro, son los que están superior. Los del sistema educativo es superior a esto de... es el rango superior. Entonces, realmente lo que debemos de ver es en cómo están realmente siendo los profesores. Y lo sé, a todos nos ha pasado que hemos tenido profesores que no enseñan, que se van de la clase o que simplemente los ponen a leer a los alumnos y tal. Y déjame decirte que bueno, el profesor yo siento que sí trabaja, obviamente porque le guste, ¿no? A algunos no les gusta tanto, pero sí trabajan por horas. Y eso de trabajar por horas sinceramente me parece el colmo. Digamos que trabajar por horas es sinónimo de no me gusta mi trabajo, o me gusta, pero trabajo por horas. Simplemente, no por el resultado ni porque mis alumnos aprendan. Y no estoy generalizando, porque sé que hay profesores que realmente sí van por placer, por gusto a lo que hacen y por realmente adquirirles un conocimiento a sus alumnos. Y no hay nada de malo en ir a la escuela, en tener buenas notas, en inscribirse a la universidad, en trabajar duro. No hay nada de malo. Tampoco hay nada de malo en luego irse a un empleo y tener un sueldo. Aunque, eso sí, déjame decirte que tener un empleo no te va a llevar a la libertad financiera.
¿Por qué? Porque aunque más ahorres, 10 años, ¿no? Imaginemos de empleo, no te vas a hacer rico, porque estás ante los pies de una persona superior. Entonces, sí interfiere en tu capacidad de ganar lo que mereces, pero si no te sientes merecedor, ¿por qué tendrías que ganar más de lo que realmente mereces? Entonces, siéntete merecedor, te he dicho, de todo el dinero que abunda en el mundo, porque ponte a pensar que hay billones flotando, y no es literal, claro, pero imagina que hay billones por todo el mundo. Billones, y unos de ellos, algún millón, 2 millones, lo que sea, podría ser tuyo, si te sientes merecedor de ello. Si dejas este patrón financiero tonto que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Entonces deja de trabajar por seguridad. Porque imagínate, tú sales de esa universidad y por fin te dicen, bueno, vas a poder tener este empleo, este otro y este son tus opciones. Entonces tú eliges la opción que más seguridad te da. ¿Por qué pensar tanto en la seguridad? Realmente nunca va a ser seguro. Sí, que te dan prestaciones, comisiones, lo que sea. Te dan un montón, te dan vacaciones, te dan ¿qué otras cosas te pueden dar en los empleos? Bueno, espero que me haya respondido. Entonces, todo esto te lo da, ¿no? Y tú ya sientes una seguridad increíble. Pero ¿qué pasa si te digo que en algún momento dejas de ser valioso para eso? Porque te suplen. Simplemente ya no eres lo mismo, ya no rindes, ya te suplieron y adiós. Y solamente tenías ese empleo. Bueno, pues tal vez vayas a quedar con deudas, tal vez te quedes inseguro un tiempo, ¿no? Porque ya te corrieron de tu trabajo. Entonces, esto es lo que pasa cuando solo tienes un ingreso, cuando solo tienes una fuente de ingreso y cuando simplemente vives para un empleo. Y lo sé, tal vez me vas a decir, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? O sea, no hay nada en lo que yo me pueda meter, no tengo habilidades. Espera. Si has llegado aquí no es porque no tengas habilidades, porque ya hemos hablado de muchas cosas de esto. Sé que en su momento has llegado a creer en algo, con el corazón. Sé que en su momento también has desafiado muchas cosas. Y sé que has pasado por un camino triste, ¿no? Por un camino de muchos problemas y conflictos. Pero créeme que a todos nos pasa. Entonces sé que tú puedes crear un negocio para ti mismo, un trabajo, una empresa, un emprendimiento, lo que sea. Y hoy está a la disposición de todos, ya que realmente existe pues la tecnología, entonces es más fácil tener alcance a estas cosas. Si es que te sabes desarrollar en ello, claro que sí. No te digo que nada más porque te metas una semana a algo vas a ganar millones, como te lo dicen por ahí, o que simplemente trabajando un mes en algo que te guste ya vas a ganar, porque no es así. Créeme, tienes que trabajar hasta 5 años a veces para poder ganar algo, para poder ser alguien. Y de inicio no tienes que ir con la mentalidad de ya soy alguien muy importante en esto que hago. Pues no, porque hay personas que son más profesionales que tú, que saben más que tú, que han rendido más que tú, que han tenido más experiencia que tú. Y bueno, simplemente estás ahí, ¿no? Queriendo ser como esas personas. Y créeme que lo puedes llegar a hacer, claro. Si sigues esforzándote, si sigues siendo constante, si no pierdes la paciencia. Porque si pierdes la paciencia, adiós. Entonces, este 6º episodio ha sido realmente corto, pero espero que te hayas llevado algo de este episodio. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos en el episodio 7. Ya llegando casi al desenlace de este libro. Recuerda que esto es mi percepción, un poco más en psicología del dinero, por así decirlo. Y pues también añadiendo los puntos del libro. Pero me gustaría que tú me dejaras tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, para poder saber qué es lo que piensas tú sobre todo esto, o qué situaciones te han pasado. Por favor, aquí espero tus comentarios. Sin más que agregar, recuerda que soy Rubia Costa y que estuviste en Laberinto